Buenas tardes, bienvenidos. Me alegra mucho de estar esta tarde aquí pudiendo tener un acto más, un acto de las actividades culturales de la facultad. Y esta tarde lo que nos congrega es la presentación o representación, porque creo que ha sido ya presentado, en la facultad del libro de Carlos Mármol, acompañado por la profesora María Victoria Utrera. Yo simplemente vengo a daros la bienvenida en nombre de Nacho Guijarro, que sé que lamenta muchísimo no estar hoy aquí, tenía otro compromiso que le ha resultado imposible acompañarnos y en el mío propio, por supuesto, bienvenido, Carlos, a tu casa, porque sé que este libro surge, ¿no?, o un spin-off, como me decías antes, de tu tesis doctoral que se defendió en esta facultad. Por tanto, bueno, vuelve a su origen y además en este aula tan bonita que, como hemos dicho antes, nos hemos puesto de acuerdo en que es el aula más bonita de la facultad, así que estamos en un espacio también que nos acoge muy bien esta tarde. Yo os dejo, la conversación es vuestra, sois los que conocéis el trabajo, así que bienvenido. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes. ¿Te oye? Ahora sí, ¿no? Buenas tardes. Pues yo estoy muy contenta de que Carlos esté aquí sentado en una mesa magna. Ya era hora. Ya era hora, y merecidamente. Bueno, yo voy a hablar poco, porque quien tiene que hablar es Carlos, pero sí me gustaría decir unas palabras sobre él y luego algo sobre el libro, no mucho, porque si no tú lo tienes que contar y lo vas a contar además mejor que yo. Yo conocí a Carlos Mármol presencialmente cuando vino a la facultad a hacer un máster de literatura general y comparada. Y ahí pues empezamos nuestra relación. Entonces era, claro, un alumno que ya no era alumno, que ya era una persona brillante. Todos los profesores estábamos contentísimos, todos queríamos que se viniera a nuestra clase y hablar con él de literatura y de la vida también. Y luego, posteriormente, pues él hizo el doctorado en Teoría de la Literatura en una tesis realmente magnífica sobre la retórica del prosaísmo. Y en parte fruto de esa investigación, pues es este libro que ahora se presenta. El libro es una delicia por lo que tiene por dentro, pero luego la editorial es de una elegancia y de una delicadeza. Es la colección de los breviarios y tal como es por fuera de bello, también lo es por dentro. Carlos es pues es un escritor y eso se nota en el libro. Es periodista, es conocido por sus publicaciones en los periódicos, es un auténtico periodista, no el periodismo que se hace ahora, ¿no? Dirigido, sino que es un periodista de verdad. Tiene pensamiento propio, que esto hoy día es mucho que decir. Tiene un punto crítico, ácido, pero siempre como Cervantes, ¿no?, con esa elegancia, ese sentido del humor. Y luego ese pensamiento, ese rigor que él tiene, esa independencia que él tiene, yo creo que va de la mano de su manera de escribir, porque, claro, tal como uno piensa, así escribe, ¿no? Entonces, yo siempre que lo leo, aunque sean cuestiones políticas, pero sobre todo cuestiones literarias, que son las que a nosotros nos interesan más aquí, pues veo una prosa suelta, un estilo, una facilidad, el punto ese irónico que a mí me fascina. Y quiero decir con esto que tiene él una mezcla en su literatura, porque yo lo considero un escritor, no solamente un periodista y no solamente un filólogo. Él mezcla esa vertiente del pensamiento con una escritura verdaderamente de calidad. Y aquí yo he señalado algunos pasajes, que tú ya, no sé si querrás leer algún pasaje, pero yo he señalado algunos porque ahí se ve la calidad de tu escritura. El libro, hay algo que yo quiero destacar aquí, ¿no? Aparte de la profundidad, el rigor, el tono ensayístico que a mí me gusta tanto y que tú lo haces también.
La distribución del libro es muy interesante porque en cada capítulo se nos da el tópico del que se va a hablar y luego hay una estructura musical del propio libro. Entonces ahí se ve tu vertiente creativa, ¿no? Entonces cada tópico pues tiene un tiempo musical y no sé si tú quieres explicar luego esto. Sí, después lo explico. ¿Vale? Y luego, por otro lado, yo creo que él aquí hace un retrato de la obra de Bukowski. Yo tengo ahí algunas preguntas, algunas dudas que te quería comentar luego, en que todos los temas están interrelacionados, porque él hace un retrato del autor y plantea cuestiones fundamentales de la literatura, como las relaciones entre la verdad y la ficción, que son relaciones que recorren todos los tópicos que se estudian en este ensayo. Y bueno, son cuestiones fundamentales como el problema de la máscara del escritor, la representación de la vida, el dibujo del antihéroe, el mundo prosaico. Así que creo que es muy interesante, muy vinculado a nuestra época literaria y aunque tú digas que el autor es minusvalorado, yo creo que realmente eso, pues, ahí disiento contigo, yo creo que no es así. Yo creo que tiene ya un peso en la literatura mundial, no solamente en la literatura anglosajona, pero bueno, no sé si tú mantienes todavía esa opinión o no. Y bueno, yo te dejo que tú hables del libro, que lo conoces mucho mejor que yo, evidentemente. Vale, esto está puesto, ¿no? Bien. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Me llena de orgullo y satisfacción veros a todos. Y gracias, por supuesto, a María Victoria por su palabra, totalmente inmerecida. Porque, claro, María Victoria sí conoce, porque me ha sufrido durante bastante tiempo, digamos, mi retorno a la universidad, aunque sea un retorno sui generis, ¿no? Porque yo acabé la carrera de Filología Hispánica en el año 94, que ya ha llovido, y 15 años después volví a hacer el máster, y un máster que era formidable y que me permitió un poco volver a encajarme y, sobre todo, el proceso del máster y el proceso del doctorado me permitió hacer cosas o descubrir cosas que en la licenciatura yo no había hecho porque los planes de estudio eran como eran, que es un poco la metodología de investigación. Es decir, cómo se investiga en literatura, ¿no? Que es una cosa, porque todo el mundo, o mucha gente tiene una idea asociada de la literatura de que es una cosa así como artística, que lo es, pero que no exige rigor, no exige método. El viejo tópico de la inspiración, que todo el que escribe sabe que es mentira. Entonces, esa experiencia a mí me vino muy bien porque me daba un poco aire con cosas que a mí me gustan, al margen de la parte prosaica periodística, ¿no? Que Joaquín, por ejemplo, que está aquí, conoce perfectamente. Y bueno, me permitió, digamos, eso que tenía yo ahí pendiente, pues encajarlo. El libro no es la tesis, en el sentido de que sí utiliza parte de la metodología, o sea, la metodología de investigación me sirve para, o yo aprendí a hacer una investigación literaria, académica, con el lenguaje académico, que eso también lo sabe María Victoria, ¿no? O sea, los borradores que yo le llevaba y los borradores cómo volvían, ¿no? O sea, porque claro, yo no estaba en el código, digamos, ortodoxo académico, y entonces yo tiraba por donde me parecía, y el ejercicio ese de embridar a mí me vino muy bien porque, claro, te das cuenta de que no, la retórica puede ser de muchas maneras y a veces estorba, ¿no? Pero, claro, no se hubiera podido escribir, sobre todo porque yo tengo la idea de que escribir corto es mucho más complicado que escribir largo. Entonces yo de momento hago los libros cortos y los artículos largos. pero claro, sería imposible escribir con densidad y condensación corto si tú no tienes después, si tú no tienes antes, pues eso, la investigación literaria, que es la que te permite saber y tener bien cogido el tema y después ya estructurarlo como tú veas. Entonces, no es una transposición, claro, entre otras cosas porque la tesis es bastante más gruesa que el libro. La tesis fueron 800, nos pasamos bastante de muchas páginas, demasiadas páginas. Manolo Romero, además, que estuvo en el tribunal de la tesis, lo sabe, que era un tomaco de estos que...
que uno pone debajo del televisor y eso. Antigua. Como las tesis. Era una tesis totalmente antigua, ¿no? Cosa que está bien, ¿no? Con los tiempos que corren. Y entonces, bueno, sí, el proceso de investigación sí me permitió hacer de forma más rápida el libro, porque yo en teoría lo que iba a hacer era varios libros de la tesis, ¿no? Uno de la teoría general un poco del proseísmo y otro como una monografía de cada autor, pero como no me daba la vida, como se dice ahora, pues entonces los amigos de Atenaica, que editan formidablemente, y son también alumnos de filología, ¿no? De aquí de esta facultad, pues me dijeron, mira, concéntralo y haz un breviario que para la colección viene bien. Y un poco, pues el ejercicio fue, con lo que yo recordaba de la tesis, que no era todo, ponerme a escribir como de nuevo, ¿no? Que esa experiencia está bien, porque yo creo que las tesis, digamos, las que se editan con una finalidad académica, pues ya responden a ese código, pero para lo que es un libro normal, pues hay que modificarlo, ¿no? Lo que pasa es, claro, una vez que has escrito, lo hablaba también con Rocío tomando un café, una vez que has escrito sobre un tema, volver sobre él y reinventarlo, pues a veces da pereza porque casi que tú ya estás harto de tu propio tema, estás harto. Pasa como los periodistas cuando hacemos una entrevista a alguien, la entrevista es un género horroroso porque tienes que quedar con alguien, te tiene que atender, hablas 1 hora o 2 horas con él, después te tienes que oír la entrevista, te oyes a ti mismo y te odias a ti mismo, y después tienes que escribirla, ajustarla a un espacio y que salga bien el entrevistado, porque tú allí eres un instrumento, ¿no? Pues claro, volver a escucharte a ti mismo, eso, quien le guste es que tiene una patología. Las cosas como son. Entonces el libro responde un poco esto. Con respecto a lo que tú me has planteado. Yo quería Tú interrúmpeme, ¿no? Claro, el libro es verdad que es un breviario. Realmente ahí condensa, yo no sé cómo tú has podido hacer esto, porque eso tiene muchísimo mérito, pero tiene la gran ventaja de que en el libro se percibe perfectamente esa profundidad de una investigación ya hecha, ese conocimiento del autor, de dónde se sitúa el autor en la época de su poesía y de su prosa, porque se nota ahí la condensación, y al mismo tiempo esa escritura suelta, porque claro, lo que tú has hecho en el libro tiene mucho mérito, que es quitar el lastre ese profesoril, que no te dan ganas de leerte las tesis doctorales, porque están llenas de notas y llenas de citas que hay que meter, porque hay que citar. Entonces, él lo que hace es quitar todo eso, y la escritura es una escritura profunda, pero completamente fresca. Entonces, es un ensayo también de los ensayos antiguos, ¿no? Claro, de los grandes yo ensayistas. Y ese es el mérito mayor del libro, que tiene las dos vertientes, ¿no? El rigor del filólogo, pero al mismo tiempo esa soltura del ensayista. Claro, no había más, no sé cómo lo he hecho, porque en realidad, no, en serio, porque no, como era una cosa un poco de atraco, como solemos decir, pues yo dije, bueno, pues en 15 días tengo que resolver esto, porque después tengo que hacer 600 artículos de Susana Díez y de otras cosas, o del que toque. Entonces, claro, está concentrado, pero ¿qué ocurre? Que claro, aunque tú no te des cuenta, tú tienes ese disco duro de los 4 o 5 años de la tesis y de la investigación, que aunque tú creas que lo has olvidado, no lo has olvidado. Y entonces, claro, te permite decir, bueno, no tengo que respetar ya la convención, como tú has dicho, ¿no? Que es necesario también conocerla para cuestionarla, porque si no la conoces, pues es otra historia, y eso te permite, bueno, escribirlo de una determinada manera y sobre todo ser tú en el libro, ¿no? Porque yo creo que en las tesis es más complicado ser uno. De hecho, ser uno en una tesis es un defecto, ¿no? Igual que en periodismo no se suele utilizar o no se debe utilizar la primera persona, pero un ensayo literario, obviamente, aunque cuentes una historia, hagas un análisis y argumentes, es tu mirada, ¿no? La que está. Entonces, sin que sea tu yo en sí, pero sí es parte de ti. Entonces, bueno, salió así y me alegra que... Y esa atracción por el personaje. Digo personaje porque es un autor que al mismo tiempo es un personaje. Eso, la verdad es que no, mira que hemos hablado veces. Yo creo que nunca te he preguntado de dónde te viene a ti esa bueno, yo fijación creo con que yo tengo el mismo desajuste, hombre, no con el alcohol, porque no bebo como él, pero tengo más o menos el mismo siroco, ¿no? Por decirlo
a la andaluza, en el sentido... Pero tú trabajas mucho. Sí, bueno, sí, claro, o sea... Es que lo digo porque aquí se habla del trabajo, ¿no? Claro, o sea, uno de los temas de Bukowski, como sabéis, es el trabajo en el mundo capitalista, lo absurdo de trabajar 8 horas al día cuando, si te puedes quitar de la sociedad, pues eres más tú, ¿no? Pero bueno, tengo con matices un poco el siroco que tenía Bukowski, en el sentido de que no es que no me guste la gente, pero digamos, mis capacidades sociales son relativas. Que eso yo creo que le pasa a mucha gente. Lo que pasa es que hay gente que lo sabe fingir y otros que no lo sabemos fingir. Y entonces, claro, al final te ves identificado, ¿no? Cuando tú lees a Bukowski, pues, que tiene el arquetipo, ¿no?, del escritor de alcohólico, del realismo sucio que se llamaba, de las cosas del abuso del sexo. Sí, vale, claro, esos son códigos narrativos de la literatura pulp o de la literatura popular, pero el libro precisamente lo que trata es, aunque refleje un poco eso, es intentar, no dignificar, porque yo creo que tiene dignidad por sí mismo, pero sí conectarlo con cosas clásicas. Curiosamente, esa lectura no la ves tú en la bibliografía, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay una cosa interesante. Hay un disco que sacó Lou Reed y John Cage, de homenaje a Andy Warhol, no sé si lo conocéis, que se llama Canciones para Drella. Drella era el nombre que le daban a Andy Warhol, igual que a Mick Jagger le llamaban Brenda, Keith Richards, y es un disco un poco de homenaje. Y entonces hay una canción que se llama El problema con los clásicos, ¿no?, que es como lo que pensaba Warhol sobre los clásicos. Warhol, que se supone que es el epítome, no de la modernidad, pero sí del arte como consumo, el pop y tal. Y decía que el problema con los clásicos es que ven un árbol y pintan un árbol, y que eso como que no valía. Claro, eso, que puede parecer muy simple, si os dais cuenta, en el mundo en el que vivimos ahora mismo no es tan simple. Es que, como no sabemos distinguir entre la verdad y la mentira, si tú ves un árbol y pintas bien un árbol, eso puede ser un acto un poco subversivo, porque ya no sabemos lo que es la verdad, no sabemos lo que es la mentira, y entonces la literatura realista, que en ciertos aspectos es realista, ha estado muy denostada, en el contexto actual yo creo que es más necesaria que nunca, porque claro, vivimos también en un momento en el que lo políticamente correcto, eso yo creo que en las aulas lo habréis notado los que sois profesores, y en el mundo, digamos, normal también, hay que tener cuidado con lo que se dice. No te digo ya con lo que se piensa, sino con lo que se enuncia. Y claro, Bukowski ese problema no lo tiene. Y entonces eso a mí siempre me ha resultado atractivo, ¿no? Porque yo llego a la literatura, aparte de por formación, por la biblioteca de tu padre, por todo este tipo de factores atmosféricos, porque tú lees cosas que dicen algo de ti, o te enseñan cosas de ti, te descubren cosas que tú no conocías, ¿no? Y Bukowski, en cierto sentido, sí. ¿Por qué? Porque digamos que yo no soy experto en protocolo como Moreno Bonilla, digamos que no se me da bien eso, o no me gusta especialmente eso. Entonces, claro, tú ves ahí un cierto sentido de la individualidad frente al grupo, que a mí, en la época que lo leí, que evidentemente lo leí mucho más joven, me resultó muy atractivo. Y después, reflexionando en el proceso de investigación, en la lectura de otras partes de la obra y sobre todo de la poesía, porque claro, de Bukowski existe la idea de las novelas y los relatos, pero a mí como poeta me parece un gran poeta y un poeta que se entiende perfectamente y un poeta que no necesita exégesis. Y claro, a partir de ese elemento es un poco como empezamos a trabajar la tesis, eso, ¿no? O sea, ¿es poesía o no es poesía? Pues claro, no responde a patrón métrico, pero hay un ritmo y sobre todo le gusta a gente que normalmente no es el lector tipo de poesía. Entonces, algo hay ahí que resulta atractivo a la gente y que a lo mejor no está. Tú decías antes y yo seguía manteniendo la idea, no, ya no, porque ha entrado, afortunadamente, pero durante mucho tiempo no entró, porque claro, incluso la generación Beat, que es un poco posterior, sí estaba, antes que Bukowski, digamos, reconocida en lo que es la Academia Americana. También es verdad que la generación Beat tenía un componente político que por fortuna Bukowski no tiene. Claro, eso lo ha salvado, creo yo, de esa lectura que dura un tiempo, ¿no? Como Sartre, pues en su época el que tenía prestigio era Sartre, hoy día sabemos todo que Camus era el bueno, ¿no? Entonces, eso con Bukowski, por ejemplo, no pasa. Y después, cuando decía lo del realismo, a mí es que me parece que hay conexiones entre cosas que pasan hoy día y cosas que escribían los clásicos
que están, evidentemente, con otro lenguaje, otro código y otra manera de entenderlo en la poesía de Bukowski, ¿no? O sea, tiene un poema que se llama Nosotros los dinosaurios, que es un poema sobre... Perfectamente tú lo leías en pandemia y veías perfectamente lo que estaba ocurriendo. Es un poema que se escribió en los años 60 y tenía, evidentemente, no escribe como Dante, claro, pero tenía apelaciones a figuras clásicas, porque cuando tú buceas un poco o lees la correspondencia de Bukowski, que escribía muchas cartas, con todo el mundo, incluso con gente de carreras literarias reconocidas, te das cuenta que, aunque el tipo hacía más o menos lo que se le ocurría, pero había un pozo natural que le hacía que le interesase la literatura, no solo era la provocación por la provocación. Y bueno, ese ejercicio un poco de intentar explicar por qué Bukowski tiene algunos detalles clásicos, a mí me resultaba atractivo, porque salía un poco del arquetipo. Tú decías lo de la estructura. Sí, la estructura de tu propio del libro. La estructura es un poco... los primeros poemarios de Bukowski se publicaban en una cosa que se llamaban chapbooks, que eran pequeños, Antonio seguro que lo conoce, los libros estos pequeños de poesía underground que salían en América, y eran libritos de 2 o 3 poemas, una colección, cosas baratas que se publicaban, que ahora valen esos libros en ediciones limitadas, pues aquí se dan algunos precios que $15.000 no bajan. Cosa curiosa, ¿no? Como la revalorización del tipo. Y bueno, el formato era un poco eso, ¿no? Más embellecido y más dignificado, pero era un poco eso. Y después lo de la estructura musical es que Bukowski, curiosamente, era un gran amante de la música clásica. Escribía siempre con música clásica. Y cuando yo pensaba como lo primero que uno piensa cuando tiene que hacer un libro es la estructura, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago? Porque claro, no es ponerse a escribir... Yo a veces me pongo a escribir, pues ya nada... Pero claro, eso no quiere decir que esté bien. Y claro, pensé que el símil musical daba juego, porque era, digamos, un tema de bukowskiano, por decirlo así, y sí me permitía un poco, en un formato breve, meter, digamos, intensidades diferentes. O sea, meter un tema con una serie de movimientos para que eso tuviera como una estructura armónica, aunque hubiera disonancia, y al final cerrar con una especie de conclusión, por hacer una cosa un poco que tuviera más rock and roll, por decirlo así. Y bueno, esa es un poco la explicación. Respondí un poco al mundo del poeta y a mí me daba juego un poco para escribir, y cuando pones un título de ese tipo, pues siempre te motiva, ¿no? Porque tú dices, ¿por dónde tiro? Tengo un buen título, pues esto ya es un comienzo. Y a partir de ahí, pues tú vas, ¿no? Si no tienes buen título, pues si lo tienes que titular después, tienes un problema, ¿no? Y bueno, y después la editorial con buen criterio decidió que las notas, que hay algunas, fueran al final, con lo cual el libro se lee como si no, el que no quiera no tiene las notas. Y aunque es verdad lo que decía María Victoria, de que ya bueno, ha entrado un poco en cierto canon, o en el canon underground, yo creo que lo que le pasa a este autor, igual que le pasa a otros muchos, es que cuando se convierte rápidamente en un personaje por motivos biográficos, pues muchas veces no se presta suficientemente atención a la obra. A Bukowski le pasa un poco eso, ¿no? Que no todo el mundo piensa en el arquetipo, pero no rascan en lo que hay detrás, ¿no? Y yo, en el intento un poco de profundizar en eso, sí me di cuenta de que no era, digamos, un escritor de juventud. Mucha gente decía, no, yo leía a Bukowski de joven, pero después dejé de leerlo. Yo lo sigo leyendo. Igual es problema mío, pero a mí me sigue funcionando como poeta. Entonces, ¿tú crees que tú destacas mucho el minimalismo del estilo, ¿no? Esa claridad, esa falta de adorno? ¿Tú crees que eso vincula de algún modo a Bukowski con el mundo clásico? Sí, en el sentido... Bueno, hay una diferencia, que el mundo clásico... O sea, el mundo clásico, por decir lo que decía antes del realismo, ¿no? El mundo clásico refleja la mímesis, ¿no?, de la realidad. En ese aspecto yo creo que sí es un clásico. Claro, después hay una divergencia, porque la realidad del mundo clásico, cuando se convierte en preceptiva, idealiza la forma, idealiza la visión, idealiza el motivo. Y en el caso de Bukowski, la idealización no, lo que hay es una desacralización.
Bueno, pero también hay una concentración, ¿no? Hay un capítulo que tú hablas de la máscara. Entonces, el hecho de concentrarse también en la creación de un personaje, aunque tenga una parte existencial, biográfica, pero ahí también hay una construcción consciente del personaje, ¿no? Claro. Pero yo me refería al tema este de ideal y spleen, ¿no? Vale, sí. Ideal y spleen. Claro, tú lees a Bukowski y no es el ideal clásico, pero la voluntad de realismo o de ser fiel a su mirada sí responde a lo clásico, porque aunque hay subjetividad, evidentemente, que eso se podría considerar moderno o romántico, pero siempre está la realidad, aunque él no abandona nunca el yo, siempre está la realidad en primer plano. Evidentemente la construcción de la máscara es un recurso, claro, un recurso que confirma que no es un escritor, digamos, de ocasión, sino que sabía lo que hacía, y por otro lado responde a un hecho biográfico, ¿no? Que es que, claro, este tipo era borracho, trabajaba en correo y escribió en 1414 revistas, no le pagaban al principio nada y no le dejaban entrar, digamos, ni en la academia, evidentemente, pero tampoco en la parte contracultural, que formó su propia oligarquía. Y entonces, claro, la manera de destacar fue inventarse un personaje que fuera suficientemente atractivo como para llamar la atención. Hay un par de documentales por ahí colgados en YouTube muy interesantes sobre... Uno se llama Born into This, que es un verso del poema ese de los dinosaurios, que saca un testimonio de un trabajador que era amigo suyo en Los Ángeles. Los Ángeles, no sé si alguno habéis estado, es una ciudad donde ir por la calle es sospechoso, porque no caminas ni paseas, deambulas. La gente va en coche y el que no tiene dinero pues va en autobús. Entonces tú te montas en un autobús y normalmente lo que te encuentras son muchos mexicanos. Entonces el tipo contaba, que era un compañero suyo de correo, ¿no? Que cuando iba a coger el autobús, pues no tenía coche, de repente cogía un periódico que era donde empezó a publicar los artículos que fue los que le lanzaron, ¿no? Los artículos periodísticos estos de notas de un viejo indecente, y veía a un currela, como os decía, leer esos artículos y partirse de risa. Y decía, este tío es bueno porque esto es como las patatas fritas, le gustan a todo el mundo. Algo tendrá que le gusta. O sea, no había un análisis, evidentemente literario, sino simplemente de que la literatura que hacía o lo que él escribía sí le llegaba a la gente. Claro, porque la gente tiene una parte que se identificaba, ¿no? Que es un poco esa la de la vulgaridad, ¿no? Que yo creo que la vulgaridad en realidad es lo más ecuménico que hay, porque todos tenemos, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Los géneros son como, aparte de otras muchas cosas, una representación de ánimos, ¿no? Personales. Todos nos sentimos en algún momento de la vida vulgares, todos nos sentimos fantásticos, tenemos nuestros momentos épicos, nuestros momentos de comedia, nuestros momentos de tragedia, de tragicomedia y de grotesco, ¿no? Entonces, claro, lo interesante es que el tío conectaba con gente que no tenía formación literaria, pero ahí había algo, claro, no solo había algo, sino que consiguió convertirse en un tío muy leído y de hecho sigue estando en las librerías. Tú vas a los estantes de poesía, cada vez son más escasos y tú te lo vas a encontrar siempre. Si está ahí es porque vende. ¿Tú lo prefieres como poeta? Entiendo, ¿no? Sí. Por el libro yo lo he entendido así y por lo que estás contando ahora, pues... Sí, para mí, hombre, los relatos yo me río mucho cuando los veo, pero claro, como narrativa no tiene un desarrollo, no es alta narrativa, es narrativa de género, narrativa, incluso la última novela, que es la menos autobiográfica, que es Pulp, esa es una novela, digamos, de código negro, o Hollywood, que es una novela sobre el mundo del cine, pero claro, no tiene un desarrollo, no tiene una riqueza narrativa desde el punto de vista que puedan tener otro tipo de autores mayores, ¿no? Son efectivos, funcionan y cumplen su función, o sea que son buenos, es buena literatura, pero donde yo creo que está el tipo es en la poesía. Porque es más cercano. Porque es donde, o sea, la máscara. Personaje, ¿no? Claro, bueno, el personaje yo creo que está fabricado en los relatos. Después hay como, le pasa en esto como Mutis, ¿no? Que juega, trasvasa entre la poesía y los relatos y la narrativa. Pero en realidad donde tú oyes al tipo, es como lo que hemos hablado alguna vez de Cervantes, ¿no? Cuando dice, quiero decir que se murió. Con esa frase que es fantástica, que ha sido súper comentada y tal, pues primero dice el código de dio su espíritu y se murió. Cuando dice el tío se murió, ahí está el tío de verdad, lo otro es una fórmula retórica, que tiene significado y tú la entiendes, pero lo que te emociona es
la ausencia de retórica, que en realidad es una forma retórica. La voz real, o sea, cuando tú ves que esa voz te está hablando a ti, o parece sincero. Del autor. Por eso tú creo que terminas con sinceridad. O sí, sincero, bueno, ¿no? es que a pesar de toda esa... Claro, la tesis del libro... teoría de la máscara. Claro, él usa la máscara y usa recursos literarios, o sea, que eso... Está explicado así para un poco argumentar que no escribía el tuntún, sino que tenía cierta formación, sin haber pasado obviamente por la academia ni nada, pero natural, ¿no? O de lecturas o de autodidacta. Pero al final yo creo que el valor de Bukowski es que cuando tú lo lees, crees o sientes, mejor dicho, pues si es poesía es más una cuestión de sentir que de creer, que te está hablando a ti y que es de verdad y que no te está mintiendo. Entonces, claro, a mí eso sí me resultó muy atractivo porque la mayor parte de la gente miente, digámoslo claramente, o sea, o finge... Que los poetas mienten mucho también. Bueno, claro, y los traductores ya ni te cuento. Pero no, claro, a mí eso es lo que me pareció, de hecho me parece, hay gente que lo duda y dice, no, pero es que la literatura es el arte de las mentiras y tal. Bueno, sí, pero yo tengo que sentir que ese tío me está diciendo la verdad. A ti lo que te fascina es el estilo. Bueno, claro, el estilo además, porque es un estilo minimalista que dice poco, no es un estilo muy difícil de hacer. No sobrecarga. No sobrecarga, pero usar pocas palabras para generar emoción, yo creo que ese es el secreto de la poesía. Evidentemente hay muchas sensibilidades a este respecto y habrá quien no le guste o le parezca un poeta seco o que ni siquiera escribe versos, ¿no? De eso hemos hablado también mucho. Por el tema del patrón métrico. Claro. Yo sí, evidentemente, ahí ya hay un análisis un poco más detallado de que no es lo mismo la métrica que el ritmo, y una cosa que yo aprendí haciendo también la investigación, que es que las fórmulas métricas son un sostén, en el sentido de que te enseñan a embridar tu expresión. Probablemente tiene más mérito saltarse la métrica y escribir con verso libre o con los versos esos cortados que escribe él, cuando tú conoces la métrica que cuando no. No digo que sea el caso de que él sea un experto métrico, porque no lo era. Pero sí es verdad que la métrica te embrida la expresión y entonces tú vas aunque hagas un mal poema, vas sobre un terreno que otros han hollado. Y eso te da cierta seguridad, ¿no? Otra cosa es lo que salga. Cuando tú vas sin red de seguridad, pues conseguir ese mismo efecto es más complicado, creo yo. Por lo menos mi impresión, no sé si estoy... Yo no estoy de acuerdo. Muy bien. No estoy de acuerdo, pero la cuestión, yo creo que la cuestión no es... yo no estoy de acuerdo, yo creo que es muy difícil escribir un poema en verso, y que el poema dé esa misma impresión que puede dar un poema en verso libre. Creo que es más difícil todavía. Porque, ¿El verso libre? No, un poema escrito en verso. Y que dé esa misma impresión. Tú lees a Garcilaso y tiene esa claridad, esa fluidez. Y parece que es que lo ha escrito como si estuviera hablando. La naturalidad. El caso de Cervantes en prosa. Es que es algo completamente natural. Entonces yo no creo que sea más fácil o más difícil. En el caso del verso libre, ¿no? Que también ahí habría que discutir mucho, pero yo creo que conseguir esa impresión de transparencia y de verdad en verso, a mí me parece que es lo más difícil que existe. Sí, pero por supuesto en prosa o en verso libre o en estos fragmentos que no se sabe si son verso o son prosa, pero yo creo que el verso es muy, muy puñetero y quizás también porque ya hay una tradición hecha y eso en muchas personas crea un rechazo, un reconocimiento, pues esto ya es verso, esto siempre es lo mismo. Yo creo que es muy difícil. Ahora, tiene mucho mérito en también hacerse, digamos, un hueco en la poesía, en este tipo de escritura en verso libre, cuando ya también se había hecho mucho verso libre. Claro. Y había habido ahí un montón de movimientos de vanguardia. Eso también tiene mucho mérito. Y encontrar el tono y encontrar la voz
Claro, la dificultad es que uno reconozca al escritor. Claro, pero en prosa, en verso. yo creo que no es contradictorio lo que estamos diciendo, No. porque en realidad tú tienes esa percepción de naturalidad cuando lees a Garcilaso o a Gil de Viedma, porque es un grande. Yo me refiero cuando tú eres un poeta diletante. Bueno, es que si eres ¿Vale? un poeta malo da igual. Bueno, pero espérate, escriba digamos, verso, no, que escriba no, verso claro, libre. pero yo no me Es que da refiero a igual. malo, digo poema diletante, poeta diletante, o sea, en formación. Malo, eso da igual. Bueno, pero vamos a ver, está en formación. Gil de Viedma no nació escribiendo. No. Claro, eso es un proceso. Entonces, cuando tú no sabes cómo. Hombre, Garcilaso escribe mejor que Gil. Hombre, por favor, eso seguro. Pero no, lo que te quiero decir es que cuando tú no sabes cómo, la forma métrica por lo menos te da una pauta. Otra cosa es que el resultado evidentemente sea malo, pero esto tiene tantos versos, el ritmo debe ser así, o sea, tiene algo que imitar. Cuando no lo tienes, o sea, puedes dominarlo y discutirlo y irte por otro lado, pero cuando no lo tienes, no tienes esa referencia, a eso me refiero. Pero sí, hombre, claro, evidentemente, cuando tú logras, dentro de la forma cerrada, por decirlo así, la naturalidad, eso es, creo yo, el punto más alto de escritura, ¿no? Porque has utilizado la fórmula, te has metido en la tradición y eso parece que fluye. Lo haces tuyo. Bueno, y que parece que fluye de forma natural. Tú no percibes el truco. Eso es. Y como no percibes el truco, pues claro, la literatura, igual que el cine, igual que el arte, tú puedes verlo desde el punto de vista del análisis de cómo se ha creado, pero gran parte de la gente no hace ese análisis, sino o le gusta o no le gusta, o te gusta el cuadro, o del poema te dice algo, o te llega, o dice algo de ti, o si no, bueno, puede ser un poema precioso, o también se puede ver, como pasa muchas veces ahora, desgraciadamente yo creo más, como un objeto arqueológico de arte antiguo. Sí, claro. ¿No? Pero tú no te sientes identificado. Pero claro, es que eso al final se reduce a si uno escribe bien o escribe mal, escriba como escriba y en el estilo que sea, porque ahora se publican muchos libros de poesía, entre comillas, y supuestamente están dentro de esta línea directa, realista, y eso es horrible. Entonces, para mí el mérito de Bukowski es que tiene una voz propia y que tiene su estilo, y ese estilo se ajusta al mundo que él quiere crear. Y responde al mundo. Responde a una identidad literaria. Luego ya uno puede tener unos gustos por un derrotero o no, pero sí, ese mérito se lo concedo a Bukowski. Es que María Victoria y yo hemos discutido mucho cuando la elección de él, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Yo no soy de Bukowski. Ella no es de Bukowski, reconozco que hay poemas que están muy bien, muy bien. Entonces, claro, imaginaros. Algunos citados en el libro. El proceso de la tesis, ¿cómo fue? O sea, ¿sabes? Entonces, yo intentando convencerla no había manera. Tenía razón ella casi siempre. Él siempre tú siempre llevabas razón. Bueno. Siempre. En realidad sí. Y la prueba es el libro. Pero bueno, no, yo no sé si queréis hacer algún tipo de intervención. Sí, a lo mejor alguien quiere preguntar, decir algo, o lo digo por no estar nosotros haciendo, ¿no? Hay una frase de Bukowski que a mí me gusta mucho, yo creo que o es atribuida a él, que dice: encuentra lo que amas y deja que eso te mate. Claro, porque era... Yo creo que es muy... Pero curiosamente, eso se dice en el libro, o sea, el tipo es que ha acabado, o sea, hay poemas que han metido en los anuncios de automotivación de las compañías de seguro, ¿vale? Si lo han metido ahí, que tú dices, joder, pero como este tío, es porque funciona. Claro, funciona para otro fin, otra función que no es la con la que él escribió el poema, en cierto sentido. También, no son incompatibles. Bueno, no, pero quiero decir, claro. Parece una anomalía, pero si lo utilizan para ese tipo de cosas, es que quiere decir que ese lenguaje ajustado, minimalista, sugerente, o sea, tiene un poema, si queréis ahora no sé si va a ser un poco tétrico, pero sobre la muerte, que a mí es un poema que no dicen, o sea, a mí me encanta ese poema, me parece tristísimo, pero es un poema absolutamente desnudo y no menciona la muerte, ¿no? Entonces, pero es sobre la muerte, es uno de los mejores poemas, por lo menos, que yo he escrito que he leído sobre la muerte. Esa capacidad para que tu código poético esté en tus libros, diga algo de ti, refleje el mundo que tú has vivido y después se utilice para otro fin, a mí me parece que demuestra que, aunque sea malbaratando, digamos, el aspecto poético, hace que el lenguaje ese funcione, o sea, sigue funcionando en la gente, sobre todo la gente que tiene una aproximación al hecho literario que no es intelectual.
sino que es o te llega o no te llega. Porque claro, al principio tú tienes la emoción, después la racionalizas y aprendes cómo se hace eso, o crees que aprendes porque la vas racionalizando, pero si no hay ese principio de emoción, aunque lo puedas intelectualizar, lo haces de otra manera. Sí, es diferente. Es diferente, claro. es una aproximación diferente. ¿Por qué no lees el poema Ah, bueno, creo que está aquí, no sé si lo metimos entero al final o no. ese? Yo creo que no, que lo tienes cortado, ¿no? Cortado, ¿no? Espérate. No sé, es el que yo creo. Si no lo busco ahora en el móvil, no... Ah, este. Qué moderno. Gracias a Dios, es que hoy día pues, lo del móvil... Se llama So Now, el poema. Y, bueno, yo no leo muy bien poesía, pero No, sí, claro. vamos a intentarlo. Es un poema sobre la muerte, ¿no? Esto lo escribió cuando ya tenía leucemia, porque él murió de... Curiosamente no murió de cirrosis ni... A los 30 y tantos años le dijeron que si se bebía una cerveza más moriría, y siguió bebiendo toda la vida, no se murió el tío, yo no sé cómo lo consiguió. Pero cuando ya estaba enfermo de leucemia, que ya vivía en San Pedro, ya tenía una casa con piscina y tal, que el asesor fiscal... Pero claro, él triunfó sobre todo porque empezó a vender muchos libros en Alemania y en Francia. Y eso lo revalorizó en Estados Unidos. Y entonces empezó a ganar dinero. Y el asesor fiscal le dijo, cómprate un coche, que yo no tengo carnet, pues da igual, tú cómpratelo. Cómprate una casa de 2 pisos para desgravar, porque si no el fisco americano te va a crujir. Y entonces, bueno, ya, digamos, vivía como un burgués, ¿no? Y entonces, cuando ya estaba malo, él murió en el 94, escribió el poema este, que es como alguien esperando la muerte. Las palabras han venido y se han ido. Me siento enfermo. Suena el teléfono. Los gatos duermen. Linda, que es la mujer, pasa la aspiradora. Yo estoy esperando vivir, esperando morir. Desearía sonar con un poco de valentía. Es una pésima solución, pero el árbol de allá afuera no lo sabe. Lo veo moverse con el viento, en el sol tardío de la tarde. No hay nada que declarar aquí, únicamente una espera, que cada uno enfrenta solo. En inglés, si se sabe inglés, pues suena muchísimo. Claro, la poesía traducida, todos sabemos que no es lo mismo, pero digamos que es un tipo que lo que cuenta aquí es que te vas a morir solo, ¿no? Y lo que hace es trazar un instante de cotidianidad sobre ese momento, que es un momento trágico, y sin embargo, si os fijáis, todos los referentes, aunque habla de que está enfermo y tal, son domésticos, ¿no? Entonces, ahí hay cierto contraste entre la parte, digamos, espiritual, aunque está muy poco apuntada, y la parte un poco descriptiva, ¿no? Y es un poema que, bueno, es así de corto, no tiene más. Hay que estar un poco como dicen los americanos, in the mood, para digamos, verle el asunto, ¿no? Oye, ¿y esa importancia que le da Bukowski a la enfermedad que de algún modo relaciona con la locura? Lo de la ordinaria locura, dices tú. Sí. Bueno, es que la perspectiva, la visión de la vida de Bukowski era que la vida es una locura, porque está, digamos, ordenada de una manera que no nos hace felices, ¿no? Por eso lo del trabajo, ¿no?, que tú decías antes. Como algo autodestructivo que tiene... Claro, él, digamos, lo que hace es salirse del rebaño y hacer una vida diferente, en el sentido de que se consagra a una disciplina artística que nadie le reconoce que sea arte y al mismo tiempo no le permite, digamos, sobrevivir, pero se siente más él mismo en ese exilio, por decirlo de alguna manera, que integrado en la sociedad, porque cree que la sociedad, bueno, porque esto es una comedia y todo el mundo hacemos un papel, y cuando tú aceptas hacer un papel reglado, pues no te hace feliz, pero sigues haciéndolo. Entonces, él sabe que saliéndose de ese cauce no va a tener dinero, no va a vivir bien, nada hacía indicar que al final triunfaría, entre comillas, pero sí es él, porque él, digamos, la búsqueda por intentar escribir como quiere escribir, ¿no? Y a mí eso me parece una actitud moral, me gusta,
es lo del antihéroe, ¿no? Que a veces habíamos hablado. O sea, es que Oscar Wilde decía que la única forma civilizada de autobiografía es la crítica literaria. Entonces veo que hay muchas cosas que te gustan. Sí, claro. Bueno, pero pasa también con Art, ¿no? O con Parra, ¿no? O sea, con Art, ¿por qué te gusta Art? Pues porque es periodista. Bueno, porque es periodista, pero pues era un periodista sine nobilitate, ¿no? Era un periodista que no tenía estudios, no era Borges, ¿no? Era coetáneo con Borges, pero Borges lo tenía todo, Sur, la biblioteca, la estirpe que se inventa, y Art no tenía nada. De hecho, hablaba mal el español porque era hijo de un emigrante. Entonces, sí, a mí esa serie de tipos me gustan. Igual que Parra. Parra, pues en realidad Nicanor Parra es un cachondo mental, porque pero si tú investigas, como hicimos en el proceso de la tesis, a Parra, te das cuenta cómo el tipo vuelve a la poesía medieval o a ciertos aspectos de la poesía medieval para actualizar la forma poética en la que él escribe. Y entonces, claro, empieza el juego ese apasionante de la tradición, que es esto de la tradición, no el canon, ¿no? La tradición. Y claro, te das cuenta que lo que tú crees que es nuevo, no es nuevo, porque ya lo ha dicho alguien antes, pero lo ha dicho de otra manera. Entonces, si tú vas a buscar esa fuente, pues te permite con una cosa antigua renovar el lenguaje, y todo el mundo cree que tú vas a renovar el lenguaje, como pasaba con Parra, que lo ha hecho, pero en realidad lo ha hecho bebiendo pues, de los poetas medievales. Y entonces te das cuenta como el circuito, lo de Eliot, ¿no? Lo de Eliot, ¿no? El circuito. La tradición y el talento. Claro, funciona. Y bueno, y lo del disparo en la oscuridad es simplemente por una frase que hay en una entrevista que le hacen. Es una película que hizo, se rodaron varias biografías y uno, como no, un tío que se llama Albert Schroeder, como en Hollywood no se consigue el dinero para las películas de un día para otro, pues tardó como 4 años y no conseguía rodar la película. Lo que hizo fue quedar con él todas las tardes para beber y lo iba filmando y lo hacía como entrevista. Y en una de esas entrevistas se habla un poco de lo del talento, ¿no? Esto de T.S. Eliot. Y decía, bueno, pero tú lo has conseguido, tú tienes talento. Dice, no, yo no sé si tengo talento o no. Yo cuando me pongo a crear, yo puedo querer, ponerme todos los días, insistir, pero yo no sé si tengo talento. O sea, que yo estoy creando un poco en la oscuridad. Es un símil que a mí también me resulta grato, ¿no? Y yo creo que, en cierto sentido, aunque muchos artistas tienen un gran dominio de la técnica y saben lo que hacen, pero siempre hay un punto de ¿funciona o no funciona? La incertidumbre siempre está ahí. Claro, de funciona o no funciona. Claro. A mí me parece que funciona, pero... Claro, ellos no lo saben hasta que no... No, incluso puede funcionar a efectos de audiencia y después caerse. Exacto. O no funcionar y después pegar un explotillo, ¿no? Entonces... Bueno, ese símil con respecto a lo que es la creación artística a mí también me parecía interesante, porque en realidad gran parte de la tradición consiste en preguntarse cómo se crea, ¿no? Son las formas un poco de ver cómo se crea arte, ¿no? Que cada uno o cada época tiene la suya, cada autor tiene la suya, pero en el propio hecho de creación, pues ahí, pues eso, ¿no? La cosa metaliteraria de preguntarse si lo que estás haciendo tiene sentido o no tiene sentido, si funciona todo el rato o solo funciona durante 5 años. O sea, hay autores, por ejemplo, Umbral, ¿no? Que, pues yo también lo leía de joven, maravilloso y tal, y ahora lo lee y no es que esté mal, depende del libro, pero... Sí, no hay tanta conexión, ¿no? Claro, porque a lo mejor tú también has cambiado. Entonces, bueno, claro, en el momento en que lees tú te haces una idea de un autor, pasa con Ortega y Gasset, ¿no? Que es un prosista estupendo, pero yo, por ejemplo, cuando leo ciertos libros de Ortega, que estaban fantásticos, hay a lo mejor ciertos usos léxicos, que porque el español ha cambiado, que tú te suenan antiguos, pero no antiguos sino antiguos que te estorban. Esto es a lo mejor una... Claro, y barbaridad. Es la experiencia de lectura. Claro, que ya no te llega... O sea, cuando, por ejemplo, Ortega dice perorata, que es una palabra de toda la vida, pero claro, perorata ahora no se usa, y no se usa, voy a perorar. No te suena natural. Yeah. ¿Sabes lo que te quiero decir? Después las ideas son fantásticas y el grado de condensación y de argumentación es extraordinario, pero cuando introduces esa palabra, como que te saca del... Pero que eso no te pasa a lo mejor con otros autores. Con Octavio Paz, claro, ¿no? Claro, por eso como ensayista mi Octavio Paz me parece tremendo. ¿Por qué? Porque no tengo ese... O sea, no hay algo que me
y utiliza el español también, el español mexicano en este caso, ¿no? Pero claro, tú no... Es como una cosa veneciana, maravillosa, que te va metiendo. Es el ritmo que tiene. Claro, y una una cosa, claro, evidentemente no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero claro, también te pueden gustar muchos estilos, pero no encuentras algo que te produce como una piedra en el camino, ¿no? Sino que fluye, ¿no? En fin, bueno, pues no sé si... No sé si alguien quiere preguntar ¿Quiere decir algo más? Bueno, por ejemplo, antes estaba hablando de elaboración política, entonces quería preguntarte si tú crees que hoy día Bukowski seguiría eternamente agradecido a un blanco norteamericano de clase media que no se queja cuando se le critica. Bueno, tú sabes que tenía manifestaciones cuando presentaba los libros, incluso hay casos, vamos, está documentado porque hay cartas de que la editorial los libros no los podía vender en las bibliotecas universitarias porque lo consideraban políticamente incorrecto. Incluso tenía manifestaciones feministas cuando había una presentación porque decía que hablaba más de las mujeres o de los negros o este tipo de cosas. Claro, es el problema que tiene cuando se confunde, a mi juicio, ¿no?, la realidad con el deseo o con el ideal, ¿no? Por lo del deseo cernudiano, y no vamos a mezclar las cosas buenas con las otras. Bueno, claro, además estamos bajo el manto. No tiene una cara muy de mucho No, saber. bueno, nunca la tuvo, ya lo sabes. Entonces, no, pero claro, entonces es lo que decía cuando se encontraba este tipo de manifestaciones, que era un poco, no se le podía llamar entonces woke, porque era en los años 60 o 70, lo que decía es que, bueno, si quieren protestar, que protesten, pero que él escribía lo que había visto. O sea, si escribía de mujeres malas, era porque conocía mujeres malas. Eso no equivalía a decir que todas las mujeres son malas. Los negros, exactamente igual. Y decía, curiosamente, los que no se quejan nunca son los blancos heterosexuales, porque como eso ya damos por supuesto que son malos, pues esos no vienen a decir, no somos malos, somos ideales. Él lo que decía es que se traicionaría como artista si dejaba de escribir lo que él veía. Claro, ahí se abre un debate que ahora está muy en los medios, y que es si la creación o la literatura tiene que ser arte o tiene que ser doctrina. Yo creo que tiene que ser arte. O sea, yo no busco una enseñanza moral ni ejemplar en la literatura, porque si hiciera eso estaría leyendo como leían a don Juan Manuel en la Edad Media o no sé, a un texto doctrinal. Evidentemente tú extraes cosas cuando lees, ¿no? Pero la literatura no tiene que ser ejemplar en ese sentido, porque además la moral cambia. Entonces, bueno, el caso que siempre se cita es el de Lolita, ¿no? Bueno, hay otros, ¿no? Y hay gente, Ana Caballé, por ejemplo, tiene un argumento al respecto muy bien explicado, pero yo no estoy de acuerdo, porque yo cuando leo Lolita no me imagino que eso es una animación porque no confundo lo que decía Escotado, que ya sabes que tiene una frase esa del departamento universitario que no me resisto a decir, ¿no? El departamento universitario, decía Escotado, que es una institución bolchevique. Los que estáis en departamento ya sabréis por qué lo decía. Pero no, o sea, la diferencia entre la realidad y la abstracción es que la realidad tiene un infinito pormenor, o sea, que es detallista, que es como es, no como tú quieres que sea. Cuando tú quieres que sea de otra cosa, no estás hablando de la realidad, estás hablando de política, religión o otro tipo de cosas que quieren transformar la realidad. Pero la realidad le da igual lo que tú quieras hacer con ella, la realidad es como es. Es decir, ahora se dice mucho, qué bien está la diversidad, que las cosas sean diversas. No sé, pues si tú tienes 5 enfermedades, pues tienes enfermedades diversas y no estás bien. Quiero decir, por decirlo de manera un poco así bestia, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde los conceptos, yo creo que la gente no sabe, y eso es peligrosísimo, creo yo. ¿Y tú crees que Bukowski ahora tendría más cuidado con lo políticamente correcto? Yo creo que Bukowski estaría como se dice ahora, cancelado, totalmente. ¿Sí? Claro. Estaría cancelado. No lo dejaría, ¿no? Antes no lo dejaban y ahora menos. Antes le montaba. Esta época es peor. Yo creo que esta época es mucho peor que la de ellos, porque claro, ten en cuenta que era el momento de la liberación de los años 60, bueno, el feminismo viene de antes, pero estaba tomando cuerpo ideológico lo de
esto del resentimiento que decía Bloom. Ahora todo eso tiene rango académico y rango legal, que es la gran diferencia. Porque una cosa es el activismo social sobre un contexto y otra cosa es cuando eso entra en el corpus legal y nos empieza a afectar a todos. Evidentemente hay cosas que son razonables, pero otras no. Pero no, yo creo que Bukowski estaría totalmente cancelado. Vamos, lo de Harvey Weinstein a lo de Bukowski es un santo. Así que, pero bueno, por fortuna, también es verdad que quien lo lee no lo lee con esa lógica ahora. O sea, los lectores, yo creo que de Bukowski no lo leen para escandalizarse, lo leen porque o les emociona, en el caso de la poesía, si tienes ese gusto, o porque te divierten los relatos que hacen, ¿no? Entonces, un relato que te llega, te divierte, y bueno, pues si es una forma hedónica de llegar a él, pues me parece muy bien, porque no traiciona su idea de reflejo de la realidad. Claro, ahora se publican muchísimos libros que están hechos como de laboratorio, ¿no? Es que yo creo que, o sea ningún autor de la actualidad, pero de los antiguos, es que siempre no se podría leer. Claro, pero porque antifeminismo, y es que eso ha existido siempre, ¿no? Eso que ahora está bajo vigilancia total, tendríamos que cancelar entonces toda la tradición entera. De Claro. hecho, la impugnación de la tradición está en marcha, ¿no? Bueno, aquí yo creo que en las aulas más o menos se respeta la tradición. Claro, pero Manolo lo pone en duda. Bueno, Pero bueno, no se cancela a Cervantes, por ejemplo. Bueno. Pues se puede hacer una lectura de Cervantes también contra las mujeres, que también se puede... lo que uno quiere encontrar, lo va a encontrar. Claro, pero la cuestión es si tú lees como un inquisidor o lees Claro. como un lector. Entonces, si tú lees con un lector y con mente abierta, pues evidentemente vas a ver cosas que a lo mejor a ti éticamente o moralmente no te gustan, pero Estás pensando, claro, en no otros haces que valores. dejes de leer porque hay otra cosa que a lo mejor sí te gusta. O sea, eso claro, eso es interesante porque la identificación, que es lo que yo hablaba antes de la sinceridad, yo creo que eso es muy importante porque dice algo de ti, vale, pero si dice algo que no te gusta, tú tienes que ser capaz de soportarlo. Pero el problema ahora es que el paradigma social, vamos a llamarlo así, es que no se puede molestar. Ya. Tú tienes que duplicar el lenguaje, ¿no? O sea, porque si no alguien se molesta, bueno, moléstese, no pasa nada. No. Y claro, porque en eso Bukowski yo creo que da una lección, porque la gente entra en ese juego porque no quiere parecer antipática, o no quiere parecer incorrecta, o no quiere parecer ofensiva, o no quiere parecer mala. Y al no querer parecer todas esas cosas no parece nadie. Entonces, si tú, en el punto ese social que tenía Bukowski, que a mí me gusta mucho, hace que tú te atrevas a decir cosas porque no lo haces con ánimo de ofender, pero si alguien se ofende porque tiene esa mentalidad, oye, ¿por qué le vas a hacer? Tampoco lo vas a dramatizar. Pero yo no necesito agradar permanentemente a aquel con el que hablo. O sea, la educación hace que lo intentes, pero no, porque además no se puede agradar a todo el mundo. Claro, porque entonces no serías tú. Porque ahí está un poco... Hay unas conferencias muy interesantes de José Luis Pardo, el catedrático de la Complutense de Filosofía, sobre el individuo y el grupo, que no habla de Bukowski, evidentemente, pero sí el conflicto ese temático está en lo que él habla de las conferencias, que es la creación del individuo y cómo la colectividad, que decía, el individuo es la anomalía histórica. Y tú dices, ¿cómo es posible? Porque todos somos modernos, ¿no? Románticos. Entonces el individuo se supone que es lo importante. Claro. Pero no, él te explica históricamente que lo normal es el grupo. Incluso cuando ya se formaliza la cuestión del individuo cultural y legalmente, la influencia del grupo sobre el individuo sigue estando ahí. Y eso lo vemos en política, lo vemos en el trabajo, lo vemos en la familia, lo vemos en muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, hombre, yo no digo que haya que ir por ahí siendo a lo mejor tan borde como Bukowski, pero un poquito de verdad yo creo que aclara mucho las cosas, sobre todo porque la gente suele actuar. Y hay gente que actúa muy bien. Fíjate el ministro de Transporte del caso Coldo, lo bien que hizo el discurso ese de vengo solo, sin coche, ¿os acordáis de no me ayuda nadie? El tío merece un Goya. Pero todo el mundo sabe que es mentira. Entonces, bueno, a mí me gusta Bukowski fundamentalmente por eso, porque yo cuando lo leo, pues creo que no me está engañando.
Y para mí eso ya está. Es una verdad. Es una verdad individual. O por lo menos la mía, ¿no? Claro. O se aproxima a lo que yo pienso. Y entonces ese grado de identificación me gusta. Ahora, dice otras cosas con las que yo no estoy de acuerdo, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hemos llegado a un punto en que dos personas discrepen, como tú y yo hemos discrepado aquí, pues conflicto. Bueno, no pasa nada, la vida está llena de conflictos. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, y os hemos... Fíjate, leyendo sobre todo las páginas 48-49, que ahí está el tema de los recitales, del circo, de la máscara, aunque pueda parecer una autora lejana, pero como todo confluye, Anne Sexton, porque yo la he leído mucho y ella tiene escrito sobre eso, porque también hace muchos recitales, es una constante de los poetas norteamericanos, y ahora iba a aulas de estas de universidades, aquello parecía un anfiteatro, y ella lo hacía pues porque lo tenía que hacer realmente, y habla de la máscara, como diciendo, la gente se cree que soy yo, ¿no? Pero yo soy un personaje, y también tú dices ahí, dice, sus poemas son actos de terapia, una forma de sanación, una catarsis íntima, que eso era también todo el tema de la poesía de la experiencia, por ejemplo, de Anne Sexton, que ella estuvo también ingresada. He visto ahí como una similitud, a pesar de que está en otra onda, Claro. una mujer, pero todo el tema de la máscara, yo creo que todos eran conscientes. Tiene un vídeo en YouTube de música clásica, que yo no sabía lo de Bukowski y la música clásica, pero esta gente tiene muchos vídeos, yo lo de Born into This sí lo he visto, pero lo podéis buscar, de Anne Sexton, y entra allí como una especie de trance, escuchando música clásica, que me ha venido todo solamente, vamos, que a veces se pueden parecer más a los autores de lo que creemos, ¿no? O tenemos unos marcos preestablecidos. Hombre, las máscaras las usamos todos. Porque Bukowski, Anne Sexton, y dice, bueno, es que tiene que ver, ¿no? Bueno, propias de Bukowski y Dante, dice, pues anatema. Bueno, pero te puedo encontrar la referencia de Dante. Pero la cuestión es cómo tú interpretes al autor. En el caso de los recitales que tú decías, claro, él hacía recitales porque de repente llenaba y tenía dinero, y si tenía dinero no tenía que ponerse a trabajar y podía dedicarse a escribir, ¿no? Toda su cuestión era cómo quiero hacer lo que quiero hacer en un mundo capital, además en un mundo taylorista, ¿no? Porque el trabajo en Estados Unidos son trabajos basura, no son empleos, digamos, normales, ¿no? Sino son empleos por hora, donde no tienes seguro, donde te pagan una miseria y donde tú eres un instrumento del sistema, ¿no? Entonces, salirse de ahí, pues si los recitales le daban ese punto, lo hacía, pero él vomitaba antes de cada recital porque se ponía nerviosísimo. Después salía allí como si fuera un tipo duro, pero en realidad estaba fingiendo. Claro, tú después lees un poema sobre eso y te das cuenta cómo la representación está, pero la sensibilidad es otra. No te digo que sea fobia social, porque no tenía fobia social, pero sí se ve obligado a hacer una serie de cosas que después cuando tú lees los poemas tú ves, y probablemente tú, yo o cualquiera hemos estado en esas dos situaciones en algún momento de nuestra vida, en el que no por hipocresía, sino porque la convención social es esa, tú tienes que hacer determinado papel y después tú eres de otra manera, y un poco la forma de gestionar esa contradicción es escribiendo, ¿no? Por eso es terapéutico. La cuestión es esa, ¿no? A él le sana, y si le sana a él, pues quizá a ti también te sane, si te llega, claro. Hay otros poetas que no les pasa eso. Como los cursos, porque me imagino que no daría cursos en universidades, porque no lo dejarían, ¿no? No, en la universidad pero no. muchos otros, Anne Sexton lo hizo, John Cheever. Bueno, todos estos eran universitarios. John Cheever yo he leído testimonio de compañeros, iba con la botella de whisky a las clases en la chaqueta. Es decir, que era un mundo increíble, ¿no? Que era también muy alcohólico, ¿no? Claro, no, pero es que no tuvo por dinero, realmente porque lo necesitaba. Ni siquiera tuvo esa opción. Claro, él era cartero. Eso, ¿no? Y cartero porque se presentó a unas oposiciones cuando después de estar de vagabundo. O sea, que era un tipo totalmente al margen, entre otras cosas porque, que ese es un poco el final del libro, no lo hemos hablado, porque el padre lo maltrataba. Entonces, aunque el padre podría haberse victimizado, como se dice ahora, y no se victimiza. O sea, evidentemente el maltrato del padre le deja unas heridas personales que salen y brotan en la poesía, pero no se victimiza. A mí eso me parece importante. ¿Por qué? Porque también te da una idea de que la realidad es tener que lidiar con la frustración. De hecho, la cultura
te permite, es un instrumento para, digamos, protegerte o luchar contra la adversidad. La adversidad va a venir. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se piensa que la adversidad no debe de ocurrir, pero es que la adversidad ocurre. Entonces, si tú has visto que alguien ha pasado por ahí y ha buscado su manera, digamos, de conjurar el de eso, igual te sirve. Claro, pero si tú piensas que haya un conflicto es como una guerra mundial, que tú y yo discrepemos ahora hablando, es como la tercera guerra mundial, pues entonces porque la realidad no se va a adecuar a tus deseos. Entonces, en ese sentido sí es terapéutico, creo yo. Vamos, a mí por lo menos me lo parece. Y la etapa esa de la que no se sabe nada. Estaba buscando, pero no... Lo que iba a decir, perdona, que te interrumpa. ¿No? Que hay una etapa que no se sabe mucho... Bueno, esos son los años en los que él se va de los años inverificables, se va de su casa porque el padre lo maltrataba y él pues lo que hace es se va a Florida y otras partes y trabaja en trabajos basura y trata de escribir y de mandar relatos a las revistas que no se lo publican y le mandan cartas de rechazo. De hecho, el primer relato que publica es haciendo una ironía con la carta de rechazo, porque no solo es que viniera de, digamos, una familia que era patriarcal y tal y cual, sino que él no encaja, al no haber estudiado o su vida no funciona por los cauces, digamos, ordinarios. Entonces él es un outsider no por elección, sino porque su destino es eso. Después convierte ese destino en una elección. Cuando ya, digamos, es reconocido, no se acaba de integrar. Incluso se burla del cine y de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya su identidad se ha configurado sobre esa diferencia entre él y el grupo, ¿no? No, iba a decir lo de la Casa del Maltrato, es que al final la Casa de Bukowski ahora es un hotel, la Casa de la Familia. Entonces lo tienen customizado con fotos de Bukowski de los libros. Entonces tú, si quieres, lo compras a un tipo que es devoto de Bukowski y tú duermes allí. Y es como, claro, la frivolización en el caso suyo, de la tragedia, ¿no? Y también es la mercantilización de, digamos, lo underground, ¿no? Y es curioso, claro, porque dice bastante de cómo la sociedad ha evolucionado, ¿no?, a ese respecto. Bueno, pues, yo creo que... Le damos las gracias si a Carlos por este magnífico libro. Gracias y a vosotros a María Victoria por estar aquí. por los cumplidos y a ustedes por aguantar el castigo. Ha sido un placer. Muchas gracias.